pero a medida que va pasando los años te das cuenta de que las mujeres pues a veces no lo tenemos. No tenemos la partida en las mismas condiciones que los hombres. Las mujeres en los consejos de administración estamos menos tiempo que los hombres. Cuando estamos hablando de equidad de género, de alguna manera lo llevamos a la confrontación entre hombres y mujeres. Y para mí esto es una grandísima equivocación. Ahí no vamos a avanzar mucho. ¿Y cómo hay que cambiar las organizaciones? Liderando distinto, permitiendo que lo masculino y lo femenino se expresen en equidad, ¿no? Hay que hacer una serie de cosas para crear un entorno distinto que favorezca especialmente a las nuevas generaciones. Amigos, amigas, bienvenidos a un episodio más de Charla entre Líderes. El día de hoy tendremos a una invitada muy especial. Ella es fundadora de Blue, un espacio de desarrollo, un lugar de encuentro para profesionales que quieren co-crear un nuevo estilo de liderazgo, que apuestan por ser motor de cambio hacia una sociedad mucho más sostenible y equitativa. Ella es cofundadora de Diversity, una consultora especializada en diversidad y liderazgo incluyente. Casi 30 años en la banca a cargo de distintas responsabilidades, tal como lo fue ser presidenta de una cámara de comercio, ser miembro en distintos consejos y comisiones. Y bueno, entre sus publicaciones está el libro Eres lo mejor que te ha pasado, Quiérete, donde expresa su visión sobre la grandeza de las personas tras tantos años dirigiendo equipos. Alfas y Omegas, el poder de lo femenino en las organizaciones. Un libro que a mí en lo personal me llevó pues realmente a esta entrevista, donde narra el equilibrio entre lo femenino y lo masculino, para generar el bien entre las personas, la rentabilidad en las organizaciones. Para mí es un gusto y un placer presentar a una persona quien hoy en día se ha dedicado a la transformación de las personas y las organizaciones para co-crear una sociedad más justa y equitativa. Con nosotros está Merce Bray. Merce, muchísimas gracias por la entrevista y me da mucho gusto tener la oportunidad de poder platicar contigo. Hola, Juan Carlos. Pues encantada de estar aquí con vosotros, con vosotras, en una charla que me imagino será tranquila, ¿no? Vamos a ver a dónde nos llevará, porque a veces estas charlas sabes cómo empiezan, pero ni idea de cómo se desarrollan, o sea que con muchas ganas. Muchísimas gracias, Merce. Merce, para iniciar, me gustaría que nos platicaras un poquito de quién es Merce, de dónde viene, cómo empezó, quién era Merce de niña y si se veía terminando dirigiendo las organizaciones como tú lo haces y empoderando a este cambio dentro de las mismas organizaciones. Bueno, Juan Carlos, ya has contado un poquito cuál es mi currículum, ¿no? Yo me he pasado 30 años en banca. Mi especialización ha sido el desarrollo financiero de las empresas en mercados internacionales. Esta es la parte mía de especialización y esto me ha llevado pues, a pasarme 20 años lo que yo llamaba mujer caracol, porque iba siempre con la maletita a cuestas, ¿no? Porque los clientes, yo vivo en Barcelona, soy española, ¿no? Y desde aquí pues iban a vender, comprar, a ubicarse, a transaccionar en cualquier punto del mundo, ¿no? O sea que igual me tocaba Sudáfrica que China, que Estados Unidos o México, ¿no? O sea que esta es la parte. Yo ahí tuve la suerte de desarrollarme durante este periodo de tiempo y ahí siempre cuento que tuve como 3 grandes pasiones o 3 grandes descubrimientos, ¿no? La primera, el significado profundo de la diversidad, cuando te dedicas pues esto, ¿no? Al acompañamiento financiero de las empresas en distintos mercados, te das cuenta de la riqueza que hay detrás de la diversidad de cada una de las personas, ¿no? Entonces yo lo entendí rápido y esto me permitió pues la verdad que una ventaja competitiva, porque cuando entiendes profundamente cuál es la diferencia
genuina de cada persona, la respetas, ¿no? Y le dejas el espacio suficiente, la verdad es que en este caso las transacciones que me llevaban a mí de un sitio para otro eran mucho más fáciles, no entendiendo cuál era la diferencia genuina de cada persona. De ahí nació mi parte de pasión por la diversidad y la inclusión. Otro reto fundamental durante estos años de desarrollo fue el liderazgo. Yo fui directora muy joven en un mundo muy masculinizado, el sector financiero. Yo venía de una formación muy mecanicista en la universidad, de escuelas de negocios, y luego te sueltan un equipo para dirigir y la sorpresa es que las personas no traccionamos porque nos digan que hagamos una cosa u otra, ¿no? Cómo se mueve las personas y cómo hacemos que las personas se vinculen, se motiven, se apasionen por el reto que una tiene entre manos, ¿no? Entonces aquí la verdad que empecé a formarme en otros aspectos, coaching, mentoring, programación neurolingüística, ¿no? Que me ayudó mucho a entender cómo funciona nuestro cerebro, qué son aquellas cosas que realmente hacen posible que nos comprometamos con un propósito común, etcétera, etcétera. Y la tercera gran pasión de todos estos años, pues es el desarrollo profesional de la mujer, porque yo, mujer en un mundo de hombres, pues al principio es bastante transparente, ¿no? Los estereotipos, los prejuicios, los sesgos inconscientes, pero a medida que va pasando los años te das cuenta de que las mujeres pues a veces no lo tenemos. No tenemos la partida en las mismas condiciones que los hombres. Empiezan a aparecer ciertos, lo que yo llamo síndromes, ¿no? Ciertos síndromes que te hacen que te sientas a veces pequeñita o que te hacen que te sientas a veces menos capaz que tus compañeros cuando esto no es cierto, ¿no? Y que aparezcan en el camino, pues lo que llamamos el eslabón roto, ¿no? Que es esa dificultad que tenemos las mujeres en el desarrollo profesional en las primeras etapas o ya avanzada la carrera al techo de cristal, ¿no? Yo cuando fui, si me permites, aquí Juan Carlos, una pequeña anécdota, cuando fui presidenta de una Cámara de Comercio que tenía más de 120 años de antigüedad, la primera mujer presidenta, obviamente rompí un techo de cristal. Entonces, uno de los compañeros del consejo, que lo quiero mucho, pero le salió así de automático. No, alguien me felicitó y dice, Mercé, acabas de romper un techo de cristal. Y esta persona dijo, sí, y sus cristales me han caído encima, ¿no? Porque esa persona postulaba y se creía como con más derechos, ¿no? Lo que llamamos privilegios invisibles a llegar al cargo de presidente más que yo de presidenta, ¿no? Son pequeñas anécdotas que te van conformando en el camino. Y lo interesante, Juan Carlos, es que todas estas cositas no me pasan a mí, Mercé, nos pasan a muchas mujeres y a muchos hombres que tenemos los mismos retos encima de la mesa, ¿no? Por eso creo que es bonito el proyecto que hacéis, ¿no? De intentar compartir y así, porque parece como que son más ligeros de llevar estos retos cuando son compartidos. Fíjate que me llama la atención cómo lo expresas. Te iba a preguntar por qué defender los derechos de la mujer y la igualdad y qué detonó esto. Aunque parte ya lo comentaste, ¿no? Y también escuchaba por ahí en alguna entrevista la anécdota que nos que platicabas cuando estabas trabajando creo por ahí un banco de Turquía, que de repente para pedir café era así pues aquí en Merced, por favor, a lo mejor un tanto cuanto accidental o sin querer hacerlo, pero así sucedió, ¿no? Y creo que estamos en un mundo, creo que España es similar en España ha pasado similar a lo que pasa en México, donde se vivía mucho el machismo. Creo que hoy en día es menos. No creo que se haya erradicado, pero antes de meterme un poquito más con la parte de diversidad e inclusión, me gustaría que nos platicaras si tú crees que hay alguna especie de brecha de género, ¿no? Entre ambos dentro de la parte profesional. Bueno, absolutamente. O sea, absolutamente, son dos absolutamente. Absolutamente hemos hecho un largo recorrido y absolutamente todavía queda brecha de género, ¿no? Y a los datos me remito, ¿no? O sea, claramente una vez los datos de esta mañana
me enviaban ¿no? una nota que ha salido, ¿no? en prensa aquí en España, que decía que las mujeres en los consejos de administración estamos menos tiempo que los hombres, somos menos mujeres y estamos menos tiempo, ¿no? O sea que todavía queda mucho por hacer. Yo creo que, Juan Carlos, aquí hay como dos cosas. Nosotros hemos avanzado mucho, tanto la sociedad mexicana como la española y muchos otros ciudades, muchos otros países en el mundo, hemos avanzado mucho en lo que llamamos la estructura, ¿no? Hemos legislado, hemos cambiado, ¿no? Por ejemplo, en España, pues con temas de la maternidad, desde hace 1 año y medio, 2 años, estamos también con la paternidad, o sea, toda la parte legislativa, esto lo hemos hecho muy bien y hemos avanzado muchísimo. Pero hay una parte que es mucho más sutil, que es el cambio de mindset, es el cambio de mentalidad. Y ahí todavía no estamos. Lo que pasa es que estamos mucho más educados, ¿no? Años atrás uno decía, una persona se podía tomar la libertad, un hombre se podía tomar la libertad en público, decir, cállate mujer, ¿no? Esto no lo dice nadie, al menos en mi país, ¿no? Entonces, nos hemos educado mucho en las cosas que sí que se pueden hacer y que no se pueden hacer, las cosas que sí que quedan bien o que no quedan bien. Pero el cambio de mentalidad todavía no está afinado, ni mucho menos, ¿no? Entonces, yo creo que queda como un gran recorrido por hacer para que tengamos un cambio de mentalidad real, para que realmente las personas nos veamos como lo que somos, personas, no desde esta conceptualización dual que tanto daño nos hace. Esto es un hombre y esto es una mujer. Y las mujeres son así y los hombres son así. Y las mujeres tienen que comportarse de una forma y los hombres de otra forma distinta. Hasta que no rompamos esta mentalidad dual respecto a la opinión de género, nos va a quedar todavía camino por recorrer. Mercé, hay una cosa que quiero preguntarte antes de continuar. Y comparto contigo, yo creo que la brecha, todavía hay diferencia entre cómo se llevan los dos géneros, aunque hemos avanzado. Una de las cosas por las que quería platicar contigo es porque tú has ido rompiendo estereotipos y cambiando la forma de ver el rol profesional o el rol de la mujer dentro del ámbito profesional. Pero me gusta mucho que no caes en la parte del feminismo porque las mujeres son lo máximo o en el machismo porque los hombres. Y eso es una situación extremadamente delicada y lo toco con pinzas porque, bueno, un poco de antecedente, pues yo fui educado por una mujer, mi mamá me sacó adelante, entonces yo tengo una gran admiración por las mujeres. Mi esposa es una gran profesionista, mi cuñada, o sea, yo en verdad estoy rodeado de mujeres exitosas y que pues me han enseñado todo lo que puede hacer una mujer, ¿no? Y el respeto que tengo y admiración por ellas en todos los ámbitos, pero ahorita me estoy enfocando en el ámbito profesional. Me gustaría que me definieras desde tu perspectiva, no una definición del libro, porque las definiciones del libro casi siempre están ahí, todo el mundo las conoce, pero para Mercé, ¿a qué se refiere? ¿Qué es esa diversidad e inclusión? Yo quiero compartir contigo y con las personas que nos puedan estar escuchando un poco cuál es mi visión sobre hombres y mujeres. Yo creo que como sociedad tenemos un tema ahí encima de la mesa, porque cuando estamos hablando de igualdad de género, prefiero más hablar de equidad que de igualdad, cuando estamos hablando de equidad de género, de alguna manera lo llevamos a la confrontación entre hombres y mujeres. Y para mí esto es una grandísima equivocación. Ahí no vamos a avanzar mucho. Yo creo que hay que entender que las personas, todos los individuos y todas las cosas que existen en este mundo es energía densificada, ¿no? Yo en una de las cosas que hice después de salir del mundo corporativo es tomar clases de física cuántica, porque me parecía que esto nos ayudaba mucho a entender
realidades que se nos escapaban de lo tradicional. Entonces Heisenberg ya lo dijo en el 68 en la Universidad de Múnich, que todo es energía y que nuestro cuerpo es energía densificada. Esta energía se compone primigeniamente de dos tipos de energía, una energía que es masculina y una energía que es femenina. Y todos los seres humanos tenemos energía masculina y femenina en nosotros mismos. La energía masculina tiene más que ver con esa energía que es fuerte, determinante, la que nos ayuda a tomar decisiones, a poner límites, a asumir riesgos. Y la energía femenina es esa energía que tradicionalmente nos ayuda a colaborar, a empatizar, a llegar a consenso, a intuir, a ser generosos o generosas. Esta es la diferencia entre las dos energías. ¿Por qué decimos que los hombres son más como la energía masculina y las mujeres como la energía femenina? Porque es una cuestión de historia. Las mujeres hemos estado durante cientos, miles de años en la esfera privada y en la esfera privada estábamos al cuidado de la casa, de los familiares, de los niños, de los mayores, de lo que yo llamo el juego del hogar. Y ahí tuvimos que practicar estas habilidades que hoy automáticamente decimos que definen a la mujer, que es la empatía, la colaboración, el consenso, la escucha, etcétera, etcétera. Durante estos miles, cientos de años, ¿dónde estabais los hombres? En la esfera pública. Y en la esfera pública se hacían cosas distintas, se combatía, se competía, se legislaba. Y ahí desarrollasteis estas habilidades que tradicionalmente definen al hombre, como es la fuerza, la valentía, la osadía, la capacidad de poner límites o de asumir riesgos. Entonces nos hemos confundido un poco porque creemos que los hombres son de una forma y las mujeres son de otra, y no es verdad. Todos y cada uno de nosotros tenemos las dos energías dentro. Quiero añadirte que en la esfera de lo público, donde se encuentran las organizaciones, donde está el mundo profesional, ahí rige la energía masculina. ¿Por qué? Porque siempre ha sido así tradicionalmente. Entonces esperamos que las personas en ese contexto se comporten según estos atributos que he descrito para la energía masculina. Y las mujeres, que hace tan solo pocas décadas que hemos hecho un trasvase masivo de la esfera privada a la esfera pública, estamos en desventaja competitiva. ¿Por qué? Porque tenemos menos entreno, si puedo hablar de esta forma, de las competencias que tienen que ver con la energía masculina. Porque no venimos de ahí, venimos de otro entreno distinto. ¿Qué es lo que, bajo mi punto de vista, necesitamos? No necesitamos que las mujeres se adecúen a estas reglas del juego. Necesitamos que el influjo de las cualidades de lo femenino cambien las reglas del juego. Y por lo tanto necesitamos crear una tercera esfera, hombres y mujeres, donde lo masculino y lo femenino convivan y se enriquezcan mutuamente. Esta es la gran diferencia. Porque si llevamos a las mujeres a un entorno masculinizado por historia, las mujeres acabamos masculinizándonos, porque si no, no sobrevivimos en ese entorno. Y ahí no gana nadie. Llevan desventaja, ¿no? Exactamente. Y ahí no gana nadie. Porque, como dice mi admirada Shinoda Bolen, ¿no? Tiene una frase que a mí me parece tremendamente hermosa, que dice: el mundo está enfermo y necesita de los cuidados de la madre. Esto es una metáfora. Entonces necesitamos que este mundo se rija por otros atributos y cualidades distintas. Necesitamos esas cualidades de la energía femenina para hacer un mundo mucho más habitable. Y lo necesitamos en las organizaciones principalmente. ¿Por qué en las organizaciones? Caramba, porque nos pasamos 1/3 de nuestro tiempo de vigilia trabajando. Te lo comparto si me permites, ¿no? Hace muchos años, ¿no? Tiempo atrás, ¿cómo era nuestra sociedad? Nuestra sociedad que construía iglesias, catedrales, templos. ¿Por qué? Porque la vida de las personas giraba alrededor de la religión. ¿Qué construimos hoy en día? Fábricas, ¿no? Edificios de oficinas. ¿Por qué? Porque la vida de las personas gira en torno al trabajo. Y aquí viene la parte del sueño. Si años atrás la religión cambió la sociedad, si cambiamos ahora las organizaciones, ¿será posible que cambiemos nuestra sociedad? Esta es la parte del sueño. ¿Y cómo hay que cambiar las organizaciones? Liderando distinto,
permitiendo que lo masculino y lo femenino se expresen en equidad, ¿no? Hay que hacer una serie de cosas para crear un entorno distinto que favorezca especialmente a las nuevas generaciones, ¿no? Yo siempre digo, cuando me dicen, ¿cuál es tu máxima aspiración, Mercé? La mía, ser la mejor ancestra posible. Yo lo que quiero hacer es una buenísima ancestra que deje lo mejor que me sea posible a las nuevas generaciones, hombres o mujeres. Oye, Merce, regresando al tema, me gusta lo que platicas, pero no me puedo alejar de la realidad que estamos viviendo. Eh, Hoy en día, la sociedad tiene estos choques tan fuertes cuando hablamos de la inclusión, cuando hablamos de la diversidad. Y me gusta lo que estamos platicando porque puedo platicar con una mujer desde la perspectiva como yo veo esta diversidad y esta inclusión. El hecho del rol que tiene que jugar la mujer, pero en redefinir ese ambiente, esa atmósfera, ese entorno que, como tú dices, está muy masculinizado porque, bueno, así se creó y llega la mujer así como que con ciertas desventajas. Pero, ¿cómo lograr que esto se vaya difundiendo dentro de la sociedad sin caer en lo que para mí, con el respeto de mucha gente, es como un exceso, ¿no? ¿A qué voy? Cuando nosotros hablamos del machismo, ya está muy definido que el machismo tiene muchas cosas que son muy malas, que el maltrato de la mujer, que las cosas tienen que ser de alguna forma de acuerdo a todo lo que el hombre quiere y que atiéndeme y que mujeres. Entonces, creo que esa parte del machismo, por mencionar algunas cosas, ya está definida. Hay una definición que todo el mundo entiende, ¿no? Pero cuando te vas del otro lado, cuando hablas de inclusión, cuando hablas de diversidad, hoy en día tenemos una situación, al menos aquí en México, que cuando hablas de esos dos temas, yo creo que es muy, pero muy mínimo el porcentaje que lo ve como tú nos lo estás explicando. Casi siempre de que hablamos de diversidad y de inclusión, se empieza a hablar de la gente trans, de la gente que tiene pues una preferencia sexual diferente a la heterosexualidad, del famoso binario, no binario, toda esta parte, ¿no? Que la respeto. Al final de cuentas, yo creo que lo importante es ser feliz, pero muchas veces esta parte, por el lado de los extremistas, no se respeta, ¿no? Como que tiene que haber feminismo y todo tiene que ser a pro de la mujer, y llegar al feminismo como para ir en una dirección de choque, ¿no? O cuando hablamos de la diversidad, apenas hubo un problema, salió en las noticias, en las que, bueno, una persona que trans tuvo un problema, fue golpeada y entonces empezaba a haber muchísimos puntos de vista, quien defendía, quien no defendía, donde dicen, bueno, sí soy trans para unas cosas, pero no soy trans para otras cosas. Todo este tipo, no me refiero a esa situación en específico, sino a lo que quiero hablar es que en un punto de vista muy personal, el rol del tanto feminismo como el rol de la diversidad, como la inclusión, está cayendo en algunos factores o en algunos puntos en una exageración en la que no tiene que ver con la verdad, con la realidad de, como tú dices, generar un entorno que sea de forma igualitaria para ambos, sin exagerar hacia uno o hacia otro lado. Tú lo acabas de explicar muy bien. ¿Cómo lograr que ese balance se encuentre ahora del otro lado? Mira, Juan Carlos, diversidad, yo siempre cuento, ¿no? Cuando trabajo con organizaciones, la diversidad, estrategias de diversidad e inclusión y así, yo siempre les digo lo mismo. La diversidad es una palabra tan sumamente enorme
que lo engloba todo, ¿no? Engloba la diferencia genuina de todas las personas, casi nada, ¿no? O sea, la diversidad es una palabra enorme, es tan grande que necesitamos trocearla para poderla trabajar, ¿no? Entonces, lo que hacemos tradicionalmente es que cogemos diversidad y la troceamos, decimos diversidad de género, lo que incumbe a hombres y mujeres, diversidad generacional, 4 generaciones que están conviviendo hoy en día como mínimo en las organizaciones, diversidad de orientación o identidad sexual, el colectivo LGTQI, ¿no? Plus, diversidad de cultural, todo lo que tiene que ver etnia, raza, religiones, diversidad de capacidades, funcional, motriz, cognitiva, o sea, necesitamos etiquetarla para poderla trabajar porque tiene sus particularidades. De acuerdo. Pero hay algo que está por encima de esto. ¿Por qué? Porque cuando yo trabajo cada una de las diversidades, esto es una trampa, porque lo que estoy haciendo aquí es reforzando la dualidad, lo que estoy haciendo es reforzando la diferencia entre las personas. Esto es una trampa enorme, porque me va a obligar a posicionarme a favor o en contra. Entonces hay que, entendiendo que son colectivos con casuísticas diferenciadas que hay que entender, comprender y solventar o ayudar a prosperar, por encima hay algo mucho más importante, que es que todas las personas necesitan ser vistas y reconocidas en su diferencia. Esto es, tenemos que entrenar a las personas no a que sepan pronunciarse respecto a las diversidades, sino a que tengan las capacidades desarrolladas para entender que como seres humanos tenemos que respetar la diferencia de cada una de las personas. Y esto está por encima. Y esto es complicado. Es complicado porque es mucho más llamativo hablar del colectivo queer que hablar de todas estas cositas que me requieren un esfuerzo. Por lo tanto, necesitamos más inversión de tiempo para hacer este cambio de mentalidad, ¿no? Figúrate, nosotros tenemos un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo es nuestro hemisferio racional. El hemisferio derecho es nuestro hemisferio emocional. El hemisferio izquierdo está conectado con la energía masculina que hemos definido antes. El hemisferio derecho está conectado con la energía femenina que hemos definido antes. Utilizamos en nuestra sociedad y específicamente en las organizaciones más del 80% de nuestro tiempo estamos conectados con el hemisferio izquierdo, que es un hemisferio que ve en dualidad, tú y yo, que es racional, nada emocional, que clasifica y que además está enfocado en el hacer. O entrenamos a las personas y nos entrenamos a conectarnos con el hemisferio derecho, que es el hemisferio emocional, es el que ve las cosas en su globalidad, es el que está conectado con las emociones y con el ser de las personas y es el que está enfocado en el ser y sentir, o si no, no vamos a avanzar mucho en estos temas. O sea, ¿no? Estamos como muy metidos, nuestra mentalidad racional, en la clasificación y en la confrontación. O salimos de ahí o no vamos a avanzar mucho más en temas de diversidad e inclusión, ni en las empresas ni en el conjunto de la sociedad. Hay que cambiar la mirada necesariamente, porque si no, el camino es muy, muy, muy cortito y tiene muy, muy, muy poquitos resultados. ¿Cómo ves tú a las nuevas generaciones? ¿Crees que este patrón se está repitiendo o crees tú que ha ido cambiando y las nuevas generaciones están mejorando esta situación? Mira, yo siempre digo que cada una de las generaciones venimos aquí y desarrollamos unas habilidades y cualidades que tienen que ver con el momento socioeconómico que nos ha tocado vivir. Entonces, las nuevas generaciones, estas están más conectadas con la sostenibilidad, con la diversidad, son mucho más universales y globales que generaciones anteriores, ¿no? Por lo tanto, estas generaciones ya vienen, déjame que te hable así, con el chip implementado de que tienen mucha más facilidad para avanzar conscientemente y con paso decidido hacia un contexto mucho más diverso e inclusivo. Pero, este es un pero importante, necesitan que el contexto donde se desarrollen sea un poco amigable y se lo estamos poniendo bastante difícil. Entonces,
las nuevas generaciones necesitan de nosotros, de las generaciones que ya tenemos un recorrido hecho, que les ayudemos el máximo posible a crear un contexto donde ellos y ellas puedan desarrollar esas capacidades que ya tienen. ¿Qué quieres decir, Mercè? Quiero decir que necesitamos un contexto que se llaman zonas de seguridad psicológica, donde las personas pueden desarrollarse en plenitud. ¿Y cuáles son los pilares de estas zonas? La confianza, el respeto y la imparcialidad. Y las nuevas generaciones son mucho más proclives a observar estos tres pilares que generaciones anteriores, pero hay que ayudarles. No les podemos dejar a las nuevas generaciones el peso del cambio a ellos solos o a ellas solas. Hay que ayudarles creando estos contextos para que se puedan desarrollar, para que lo puedan hacer distinto a como lo hemos venido haciendo hasta ahora. ¿Qué cualidades necesitamos para hacer esto? Pues necesitamos cualidades muy básicas. Necesitamos empatía, necesitamos tolerancia, necesitamos flexibilidad, necesitamos humildad, necesitamos curiosidad. Y estas generaciones están cerca de estas habilidades. Si nosotros, los que estamos ahí, ¿no?, ahora en el protagonismo de la escena, les dejamos que las desarrollen profundamente. Por lo tanto, para mí es como un trabajo de equipo. Ellos y ellas pueden hacerlo porque vienen preparados, vienen de fábrica, así, pero necesitan unas condiciones para desarrollarse. Tú puedes plantar la mejor de las semillas, si la plantas en el desierto, pues vas a tardar un poquito para verla germinar. En cambio, si la plantas esa semilla en una tierra fértil y la riegas cada 2 días, es muy posible que veas un cambio sustancial, ¿no? Yo creo que va un poquito por ahí. Hay que repartirse los papeles y las responsabilidades en este cambio. Tú hablas, entiendo lo que estás comentando. Una de las cosas que yo he visto es que antes de hablar de las organizaciones, la misma gente tiene que, creo que hay una pérdida de autoestima y una pérdida de reconocimiento de lo que es uno mismo, ¿no? Y a veces siento que por eso muchas veces se sienten o agredidos o excluidos por esa inseguridad. Una parte que me gusta mucho del libro o de tu libro Eres lo mejor que te ha pasado, quiérete, parafraseando un poco, tú hablas pues de que tú eres un templo, ¿no? Y ese templo hay que cuidarlo. Y por eso cuando yo hago el análisis, ok, primero habla de lo mejor que te ha pasado, después habla de los alfas y los omegas, que ahorita vamos a llegar a esa parte. ¿Qué tanto crees que influye el que una persona no tenga esa seguridad antes de llegar a una organización incluista o incluyente, perdón? Absolutamente. El peor enemigo de la diversidad inclusiva es el miedo. Y el miedo viene de la desconfianza y la desconfianza viene de una autoestima baja. Por lo tanto, necesitamos mucho cultivar nuestra autoestima. A menos confianza, menos autoestima, más control. Y cuando hay más control, entonces hay mucha menos diversidad, inclusión, etcétera, ¿no? Yo siempre digo, Juan Carlos, que es que no sabemos quiénes somos. Ya hemos perdido el norte bastante. Una buena parte de la población hemos perdido el norte. A ver, ¿quién somos? ¿Quién soy yo? A ver, un momento. Y yo siempre digo que hay que volver a casa. Y volver a casa quiere decir volver a conectarte con tu interior, porque volvemos a expensas de lo que hay fuera me está definiendo. Entonces yo vivo a expensas de lo que opinen los demás de mí. Vivo a expensas de lo que fuera está clasificando como éxito, está clasificando como buen líder, está clasificando como lo que sea. Entonces, cuando yo vivo mi vida a expensas de lo que pasa fuera de mí, esto es un problema muy grande. Esto es un problema muy grande. Necesitamos volver a casa, volver a conectar con esa parte tan auténtica nuestra, donde está nuestra verdadera fortaleza. Ahí dentro es donde está la energía motriz, la que hace posible que seamos nuestra mejor versión. Entonces hay que empezar a redefinir cositas, hay que empezar a redefinir éxito. ¿Qué significa éxito? El acopio de bienes materiales, de reconocimiento externo, en la necesidad
demostrar quién soy a través de una tarjeta o a través de un título? ¿O es mucho más que eso? ¿O es el éxito esa capacidad de ser íntegramente, de ser yo como persona y mostrarme al mundo como soy y tener esa valentía y esa fuerza? Igual es más éxito que lo otro, ¿no? Entonces hay como que empezar a redefinir, especialmente para las nuevas generaciones, conceptos que los hemos denostado muchísimo, ¿no? Entonces yo creo que es importante hacer este ejercicio, ¿no? Como tú bien decías, de cultivar la confianza en nosotros mismos, en nosotras mismas, en nuestras capacidades. Todas y cada una de las personas que vivimos en este mundo tenemos todas las habilidades posibles. Lo que pasa que unas las tenemos desarrolladas y otras no. Entonces tenemos muchas habilidades desarrolladas y algunas de estas tanto que son incluso talentos o dones, ¿no? Pues ese es el trabajo que tenemos que hacer. Lastimosamente nos fijamos más en lo que nos falta que en lo que tenemos, ¿no? Necesitamos trabajar lo que nos falta en vez de potenciar aquello que ya es un talento para nosotros, ¿no? Y por ahí nos vamos perdiendo en el camino. Claro, nos enfocamos más en lo que nos falta que en lo que vamos teniendo. Y tienes toda la razón. Mira, yo platicaba apenas, hay un libro, muy buen libro, que se llama de Anna Lemke, si no estoy en un error, que se llama Generación Dopamina o Dopamination en inglés. Y, y es muy interesante porque habla de la diferencia en lo que genera el éxito en las personas o lo que generaba el éxito en las personas en generaciones pasadas y generaciones actuales, ¿no? Y habla de la diferencia en que antes nosotros ese proceso de alcanzar una meta era súper importante y cuando alcanzabas la meta lo evaluabas como lo mejor y hoy en día como que la meta ya no es tan importante para las nuevas generaciones sino el proceso de llegar y qué tan rápido puedas llegar, ¿no? Y es muy interesante porque eso te muestra esa brecha generacional y que muchos de los conceptos como que se toman como por default, ¿no? Me gusta mucho lo que dices que hay que redefinir muchas cosas, ¿no? Tú hablas de la empatía y lo has mencionado. ¿Qué crees o por qué crees que se ha perdido esa empatía? Porque estamos en un mundo tremendamente individualista, tremendamente individualista. Tenemos la mirada muy corta y nos miramos a nosotros, a nosotras, pero no somos capaces de levantar la mirada y ver lo que está pasando a nuestro alrededor. Estamos en un mundo muy individualista, muy materialista, ¿no? Muy egocentrista, muy egocéntrico en cada uno de nosotros y nosotras. Y entonces es muy difícil ejercer la empatía aquí, porque la empatía no es, ¿no?, ponerte en los zapatos o en la piel de la otra persona. Esto es muy fácil de decir. La empatía es entender que yo observo la realidad con mi experiencia vital y con mi mochila estoy mirando la realidad y la interpreto. Empatía es entender que la persona que tengo al lado hace exactamente lo mismo que yo y tiene una realidad distinta a la mía porque su transcurrir vital es diferente al mío por necesidad. Entonces, empatía, ¿qué es? Entender que la realidad que contempla esa persona es tan válida para ella como la realidad que yo contemplo es válida para mí. Y esto es bastante difícil de hacer en un mundo en que me miro solo mi ombligo, ¿no? Entonces, es un poquito complicado hacer esto, pero lo necesitamos. O sea, necesitamos como el agua que cae del cielo, la empatía para progresar como sociedad. Porque ya vemos dónde vamos con una sociedad individualista, materialista, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que enseñar en las escuelas y también en las escuelas de negocio qué es la empatía y qué es la tolerancia. La tolerancia no, pues todo vale, no. Los entornos tolerantes son mucho más exigentes que los entornos no tolerantes, porque en los entornos tolerantes se tolera el conflicto bien gestionado. En los entornos no tolerantes se castiga el conflicto. Entonces, del conflicto es donde las personas
aprendemos y crecemos y evolucionamos del conflicto gestionado. Entonces, hay una serie de conceptos, ¿no? Las 5 cualidades que te mencionaba antes tienen mucha profundidad. Es como la humildad, ¿no? O sea, necesitamos generar líderes humildes, ¿no? Que tengan la capacidad de escuchar empáticamente qué es lo que está sucediendo alrededor, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de, yo diría, habilidades, ¿no? Que hay que buscarles un significado quizás un poco más profundo y trabajarlas mucho en las organizaciones, pero también antes de llegar a las organizaciones, ¿no? Fíjate que aquí, bueno, tengo dos preguntas. Uno de los problemas tú acabas de decir, ¿no? Esa tolerancia. Creo que sí, necesitamos entrar más en conflictos, en más problemas para podernos entender y sacar adelante, aunque definitivamente uno de los problemas que yo veo hoy en día es que las nuevas generaciones, no generalizo, pero gran parte de las nuevas generaciones tienen muy poca tolerancia a la frustración, ¿no? Y ese para mí es un tema fuerte. Pero lo que me estás diciendo, sin sonar un tanto cuanto una respuesta de definición, creo que gran parte de este tema tiene que ver con los principios desde casa, desde la familia, ¿no? Creo que se ha perdido mucho en la sociedad esta parte donde se generan los principios, y en parte los principios es pues, inculcar esa empatía, esa misma diversidad, esa inclusión, esa forma de romper esos estereotipos. ¿Cómo lograr que se retome esa parte sin caer en la parte pasada, pero que se retome esta parte de los principios y fundamentos dentro de la familia? Porque obviamente pues, no hay una escuela para padres, pero es un hecho que tenemos que regresar. ¿Cómo poder lograr hacer eso en la sociedad? Mira, este es para mí, bajo mi punto de vista, es un tema muy complejo por lo siguiente, porque nosotros, fíjate una cosa, antes, siendo imperfecta la sociedad como era, pues los hombres estaban en la escena pública y las mujeres en la escena privada. Entonces, unos mantenían la familia y los otros, pues, batallaban lo que estaba en la escena pública. ¿Qué pasa? Incursión en las últimas décadas de la mujer a la escena pública, pero no de la pública a la privada. Es decir, la mayoría del peso de lo que acontece en casa todavía lo lleva la mujer. Podemos hablar de corresponsabilidad, de colaboración, lo que quieras, pero en realidad el peso, al menos en España, fundamental de la gestión de la casa y todo lo que tiene que ver con familiares dependientes, etcétera, etcétera, recae todavía en un porcentaje muy elevado, entre un 92 y un 93% en España, todavía en la mujer. Me imagino que México debe de ir por allí, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho aquí como sociedad? Bueno, la hemos liado bastante porque esto obliga a externalizar dos cosas muy importantes, el cuidado de menores y el cuidado de mayores. Tú sabes que hay una determinada generación, las mujeres que ahora tienen entre 40, 50, 45, 55 años, que se llama la generación sándwich, porque como tienen los hijos más mayores, cuando los hijos están alzando el vuelo, se tienen que encargar del cuidado de los padres. Entonces, no acaban nunca. Pero les tocó solas, ¿no? Están todo el día cuidando y además trabajando con la doble jornada, etcétera, 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 ¿no? Entonces, necesitamos imperiosamente reformular nuestra sociedad porque es que estamos en un periodo de tránsito. Entonces, no tenemos la sociedad preparada para que las mujeres trabajen sin que haya una repartición de verdad de la responsabilidad de las familias en casa. Esto chimpún, o sea, es una cosa tal cual, ¿no? Sí, no tenemos esto solucionado. El entorno familiar no puede hacer lo más importante, que es crear las raíces de los que serán el futuro en la próxima generación. Entonces, lo que pasa, yo siempre digo que la labor de las familias y de la escuela
es casi invisible en los primeros años, ¿no? Es como el bambú, que necesita 3 y 4 años para hacer raíz, ¿no? Y luego de golpe te crece. Pues esto es lo mismo. No hemos invertido en las raíces de nuestros hijos y hijas durante los últimos años porque no hemos podido, porque hemos organizado una sociedad que es muy imperfecta. Entonces, ¿cómo haces tú para poner los fundamentos de la nueva generación si no hay presencia en casa, si hay mucha tensión, si hay nervios, etcétera, etcétera? Si tenemos desligado, ¿no?, de la propia gestión el cuidado de algo tan importante como son los hijos o incluso los padres, ¿no? Por lo tanto, hay que hacer un proceso de replanteamiento de qué vamos a hacer como sociedad para que esto tome la importancia que realmente tiene. Pero esa parte empieza en casa, ¿estás de acuerdo? Absolutamente, absolutamente. Entonces es un trabajo de cómo hacemos, ¿no?, para gestionar la vida profesional de la pareja y el cuidado, atención, formación y ayudar a formarse a los hijos e hijas que puedan tener esta unidad familiar. Es absolutamente necesario. Pero esto está muy lejos de muchas realidades también, Juan Carlos, ¿eh? Porque la propia sociedad nos ha complicado mucho la vida en estos términos. Sí. Ahora, tú hablas de mantener ese equilibrio femenino y masculino. Eso es lo que genera mucho el bienestar entre las personas y lo has definido como la parte alfas y omegas. Esa parte es para mí muy importante y me gustaría que nos platiques por qué lo defines de esa forma. Sé que tiene mucho que ver con el liderazgo, sé que tiene mucho que ver con la parte en la que un líder no nada, o el macho alfa, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser un macho, sino también puede ser el alfa, bueno, si hablamos de la parte animal, una hembra, si lo transformamos a la vida de una mujer, ¿no? Sí, mira, esto cuando empezamos a documentarnos y a investigar con Victoria Sinetskaya, mi coautora de Alfas y Omegas, del poder de lo femenino en las organizaciones, empezamos a hacer entrevistas. De hecho, hicimos 90 entrevistas en 20 países distintos, una encuesta online en 4 continentes que fue tratada por una PhD aquí en la Universidad Politécnica de Barcelona. Nos dimos cuenta muy pronto de que cuando tú hablas de lo masculino y lo femenino, esto nos tira para atrás, ¿no? Porque cada uno tiene un concepto: qué significa masculino, qué significa femenino. Entonces, ¿tú qué quieres? ¿Que me feminice, que me masculinice? Ahí entramos en una conversación muy complicada. Entonces decidimos con Victoria buscar una metáfora para poder abordar este tema tan delicado, por decirlo de alguna forma. Empezamos a buscar metáforas en el único lugar donde las metáforas son perfectas, que es en la naturaleza. Empezamos a investigar el comportamiento de los orangutanes, de los chimpancés, hasta que dimos con la sociedad de los lobos, ¿no? Entonces, ¿cómo se mueven las manadas de lobos y lobas? Fíjate, delante van los enfermos y los débiles, en medio los fuertes y los jóvenes, y detrás los ejemplares alfa y omega van detrás de la manada, sobre todo los alfa. ¿Qué significa? ¿Qué es un alfa? Es la energía masculina. ¿Y un omega? La energía femenina. ¿Cómo lo sabes? Nos decía esta persona, ¿no?, que es ¿no?, de investigador en el parque de Yellowstone, ¿no?, que sabe muchísimo de estos animales. Decía que cuando hay dos alfas compiten, y cuando hay dos alfas y un omega aprenden a colaborar. De hecho, ellos a los omega les llaman el pegamento de la sociedad de los lobos, que me pareció una preciosidad de metáfora, ¿no? Y entonces la tercera cosa que dice este hombre, que es muy interesante, es que tenemos la tendencia a pensar que en la manada de lobos alfa siempre son los machos, y que no es verdad, que esto no es verdad, que muchas veces los ejemplares alfa son hembras.
y que mayoritariamente en la manada de los lobos, que se parece mucho a la sociedad humana, conviven indistintamente ejemplares alfa que son machos y hembras. Pues ya tienes la metáfora hecha. O sea, no hablemos de lo masculino y lo femenino, que cada uno tiene su película, hablemos de alfa y omega, que es mucho más sencillo entender esto. No nos sentimos amenazados cuando hablamos de alfa y omega. Alfa son las características de lo masculino, omega de lo femenino. Y hay líderes en las manadas que son omegas también. Entonces, ¿Tú crees que... Perdón, adelante. no, es como interesante observar esta posibilidad, que es una posibilidad real y que funcionan como un reloj estos grupos. ¿No? Entonces, ostras, entonces es posible convivir alfa y omega, fenomenal. Es indistinto del sexo biológico, fenomenal. Ambos colaboran para que la sociedad funcione súper bien, fenomenal. ¿No? Pues entonces hay que, lo que te decía antes, ¿no? Hay que elevarse de esta confrontación entre hombres y mujeres, que la conversación es muy cortita y nos lleva a poco sitio. Déjame plantearte algo, una observación y pregunta a la vez. Espero poderla expresar como la visualizo, porque se puede malinterpretar. Yo creo que dentro de lo profesional debe de haber esa igualdad entre hombres y mujeres, porque yo creo que de ambos puedes sacar un liderazgo impresionante y si tú los logras combinar es muy bueno. Pero tú crees que esa es por la parte profesional, pero sin dejar de entender que hombres y mujeres como especie tienen ciertas diferencias, ¿correcto? ¿Y por qué lo quiero mencionar? Porque muchas veces cuando la gente platica de igualdad se les olvida que al ser dos géneros diferentes, dos especies diferentes, por si lo puedo denominar de esa forma así, pues no pueden ser igual físicamente, ¿no? Digo, el hombre pues es a lo mejor un poco más fuerte en cuestión física, pero la mujer tiene otras cosas que el hombre jamás las podría tener, esa delicadeza, esa sagacidad. Y esa parte yo creo que, a pesar de que es diferente, ¿tú crees que eso es parte de esa igualdad? ¿Vernos igual desde ese punto o nada más verlo a nivel profesional? ¿Cómo existe esa diferencia? Mira, fíjate, Juan Carlos, que yo te decía hace un ratito que a mí no me gusta mucho hablar de igualdad, a mí me gusta más hablar de equidad, porque no somos iguales. Un hombre y una mujer no somos iguales. Yo no soy como tú, entre otras cosas, porque tengo la capacidad de dar a luz y es una grandísima diferencia. El punto para mí es que observamos la diferencia como una amenaza, cuando deberíamos observar la diferencia como una riqueza. Que tú y yo seamos diferentes es pura riqueza, es pura riqueza. Porque a lo mejor tú eres más fuerte que yo, pero yo a lo mejor soy más simpática o a lo mejor es pura riqueza. O sea, ¿por qué tenemos que ser lo mismo? Lo que tenemos que tener es los mismos derechos, ejercidos de la mejor manera posible para cada uno, pero no somos iguales. No somos iguales ni por historia, ni por fisiología, ni por muchas otras cosas. Es que no tenemos ni el cerebro igual. O sea que cuidado con estas palabras, porque las palabras crean realidades y cuando hablamos de igualdad, si queremos ser iguales, entonces las mujeres tenemos que trabajar como los hombres. Bueno, pues a lo mejor no. A lo mejor podemos trabajar distinto, pero puede tener el mismo valor, que es una cosa diferente. Es una cosa diferente. Entonces, porque yo siempre le digo, no me acuerdo, un presidente de una compañía muy famosa aquí en España que cotiza en bolsa, que me decía, claro, Mercé, porque es que tú no sabes, ¿eh? Dice, porque aquí tenemos mucho problema, porque aquí hay muchas mujeres y las mujeres paren. Digo, ¿y qué me estás diciendo con esto? Dice que cómo me las apaño. Digo, pues no lo sé. Tú sabrás que eres el presidente, pero en esta sociedad, si queremos permanecer, alguien tiene que parir.
Y me parece que esto más que un castigo es una bendición. Claro. O sea que cuidado en confundir cosas. Cuidado en confundir cosas. No se trata de que nos asemejemos y nos hagamos iguales, sino de que construyamos unas reglas del juego que sirvan igual para la singularidad de cada uno de los grupos. Esto es lo que tenemos que hacer. Y esto es lo que tiene que hacer el liderazgo. Tiene que crear un contexto para que la singularidad de una mujer y la singularidad de un hombre se pueda expresar en su máxima expresión, valga la redundancia. Este es el objetivo, bajo mi punto de vista. Todo lo demás es bastante complicado. O sea, cuando pasamos todos por el cedazo de que tenemos que ser iguales así, me parece que esto es poco real. Es poco real. Oye, me encanta cómo lo definiste porque me ayudaste a decir lo que quería, ¿no? O sea, al final del día es reconocer que no son, que exactamente somos diferentes, pero tenemos que tener ese mismo derecho y esas mismas oportunidades. Y se busca de coexistir, se busca de sacar lo mejor de ambos para llegar al mejor resultado. Y me gustó muchísimo cómo lo definiste, ¿no? En realidad me da gusto platicar contigo por esa forma de ver estas dos diferencias como que deben de tener la misma igualdad y el mismo derecho de oportunidades, ¿no? Hay una parte que me gusta mucho de tu libro, del primer libro de Es lo mejor que te ha pasado, donde tú hablas precisamente que somos frutos de la perfección del universo, ¿no? Y hablas que debemos respetarnos y amarnos, y bueno, debemos respetarnos y amarnos por lo que somos, y ahí viene lo más bonito de la frase, y no por lo que aparentamos. Y creo que hoy en día ese es un problema muy, muy, muy fuerte en la sociedad, ¿no? ¿Cómo revertir ese efecto? Pues este es un temazo, porque, por ejemplo, tenemos tantos escaparates posibles, ¿no? Con las redes sociales, ¿no? Con el influjo ¿no? de todas estas redes sociales que solo muestran y de una forma a veces bastante engañosa una realidad de las personas, ¿no? Entonces, yo creo que poco a poco nos vamos dando cuenta de que lo que muestran mayoritariamente las redes sociales, esto no es así, ¿no? No vivimos en un mundo donde todo es felicidad, donde todo nos sale bien, donde no hay frustración, donde, ¿no?, siempre estamos hermosas y hermosos. O sea, esto no es así y tenemos que trabajar mucho y muy profundamente en lo que te decía antes, ¿no? En volver a la esencia, en volver a conectar con quién realmente somos, en volver a conectar con nuestros valores y principios, en volver a conectar con el propósito, sentido de vida. Yo creo que esto es fundamental de todo, que lo hagamos individualmente cada uno de nosotros y que ayudemos a nuestros hijos y hijas a que conecten y que valoren esto, ¿no? O sea, ¿cuántas personas hay en el mundo que tú le preguntes cuáles son tus valores? Pues la gente se te queda mirando como diciendo, ¿y esta mujer qué le pasa? ¿No? Entonces es fundamental. O sabes cuáles son tus valores o no sabes dónde están las líneas rojas y las vas a pasar con la consecuencia que esto va a tener para ti, para tu desarrollo, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu sentido de vida? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es aquello que da, ¿no?, que te pone la chispa cada día? Y la mayoría de las personas no lo sabe, no ha pensado en este concepto. Y es absolutamente necesario. ¿Dónde tienes puesta tu visión? ¿Qué es lo que quieres conseguir? Entonces, esto es algo que necesitamos imperiosamente volver a conectar con esto. Lo que yo llevo, ¿no?, digo siempre, hay que volver a casa. Hay que volver a casa y hay que volver con lo básico de casa, sin florituras, sin nada.
fuerte por dentro, como el bambú cuando crece, ¿no? O el roble, fuerte por dentro y entonces ya te puedes mostrar al exterior. Pero primero hay que cultivarse uno, hay que cultivarse una. Y hacer una cosa que es muy poco popular, Juan Carlos, ¿no? Porque uno debe cuidar su cuerpo y esto ya estamos más o menos acostumbrados. Hay que cuidar la mente, porque la mente estaba como loca. La llevamos todo el día al 100% de revoluciones, hay que bajar el nivel de vibración de la mente. Hay que cuidar el alma, ¿no? Que quiere decir, hay que buscar propósito y sentido a la vida, porque si no conseguimos un reto y cuando yo lo he conseguido, venga, el siguiente, porque si no me encuentro que vacía, no tengo, y venga, cuando consigo el siguiente, el otro, que es más loco que todavía que el primer reto. Entonces hay que confrontarse con esto y hay que hacer una cosa que es mirar nuestra sombra. Esto todavía es más difícil. Hay que mirar esa parte oculta de nosotros donde residen las cosas que no queremos ver, las cosas que no queremos reconocer de nosotros mismos. Hay que mirarlas, hay que mirar la sombra y hay que dejar que entre luz ahí, porque cultivamos nuestra sombra o el camino, ¿no? Es como tener algo que te ata por detrás y no te deja avanzar, ¿no? Como si te hubieran colgado unos sacos con arena y no te dejaran avanzar. Y el avanzar por el camino de la evolución de cada uno de nosotros, de nosotras, es mirando de frente y con valor y valentía esa sombra, esas cosas que nos negamos, que no queremos ni oír hablar porque nos avergüenzan, porque nos culpabilizan, porque nos dan de menos, ¿no? Entonces, hay que como que aprender otra vez a hacer los básicos para ser más personas, más humanas. Oye, Merce, digo, hablas de volver a las bases y es algo que me gusta. Creo que si alguien te contesta a la pregunta cuáles son tus valores, qué es eso, yo siento que los valores es la brújula de tu vida, ¿no? Y es como quedar perdido. Antes de pasar a la parte final ya del programa, que la verdad es que, híjole, creo que vamos a hacer una segunda parte si un día nos lo permites, porque está súper interesante. A mí me gustaría pedirte un consejo hacia las organizaciones. ¿Cuál sería tu consejo para las organizaciones? Yo siempre he dicho que si la cabeza no está convencida de algo, no va a funcionar cualquier actividad que quieras poner, ¿no? Pero, ¿tú qué le dirías a los directivos para mejorar el entorno y esta parte se empiece a hacer crecer? Quiero decir que se empiece a hacer, pero yo creo que en algunos casos se ha hecho, pero para mejorar y para hacer crecer más esta parte en las organizaciones, de generar esta tercera esfera, de hacerla más grande, de inclusión, de igualdad, de hacer que el rol de la mujer crezca de tal forma que en verdad genere esa estabilidad y equilibrio que tanto buscamos. Mira, es súper interesante esta pregunta porque llevo años trabajando con esto y entonces yo siempre digo, ¿no? Como decías tú, llueve de arriba abajo. Entonces, o arriba lo tienen claro o los de abajo van remando y quedan exhaustos. O sea, llueve de arriba abajo. Entonces, si quieres avanzar en términos de diversidad e inclusión, hay que trabajar con la dirección, sí o sí. Trabajar con la dirección, como me gusta hacerlo a mí, ¿no? Trabajo una cosa que se llama inversión reflexiva, que es de dos formas distintas, ¿no? Entonces, es una condición sine qua non para trabajar con una empresa, porque si no, es que lo otro es pinkwashing o purple washing, ¿sabes? Que quiere decir hacer las cosas para aparentar. Entonces, esto, pues no mucho, ¿no? Entonces, si de verdad una empresa quiere cambiar, tiene que entender en qué punto está. Entonces tú puedes tener una conversación racional, ¿no? Entonces ya sabes que el 80%, ¿no?, del tiempo estamos en la racional y esto es, necesitas más diversidad e inclusión porque esto mejora los principales ratios de negocio. Hay mucha información sobre esto y ahondamos profundamente en estos datos, no sé qué, les pongo multitud de ejemplos y ahí todos estamos cómodos. Pero entonces les llevo a decir, y si lo entendéis también, porque todavía estáis donde estáis. No, nosotros estamos muy bien. Entonces hay que empezar a confrontar con la realidad. Bueno, muy bien, mírate en este espejo, ¿de verdad que estás muy bien o podrías estar mejor y así, ¿no? Entonces hay que llevar al equipo, en este caso, en un equipo de dirección, a que conecte con su parte del inconsciente, porque ahí
está toda la información de las barreras, que se llaman sesgos inconscientes, que no hacen posible que vean las dificultades que están poniendo para el desarrollo equitativo dentro de la organización. Y esto es un proceso inconsciente. O sea, nosotros las personas tomamos de media 37.000 decisiones durante el día, 37.000. Solo el 5% son conscientes. Cojo una información, la analizo y tomo una decisión. El resto, el 95%, son decisiones inconscientes que vienen del impulso-reacción, impulso-reacción. O conozco en profundidad cómo funciona este mecanismo en mí o no voy a avanzar mucho. Porque todo lo que aprendo desde el discurso lo aprendo y me sirve en este 5%. Si quiero actuar en este 95%, tengo que hacer otras cosas, que es bucear en mi inconsciente. Y esto no gusta mucho, pero es la única forma de avanzar de verdad. Cuando yo tomo conciencia de cuáles son mis sesgos, de cuáles son mis prejuicios, de cuáles son esos estereotipos que llevo tatuados aún sin saberlo, ¿no? Entonces ahí hay que arremangarse, ¿no? Aquí decimos, ¿no? Subirse las mangas y meterse a fondo si realmente quieres un cambio sustancial y avanzar en el camino de la transformación. No hay más remedio. Esto es como los atletas de élite que tienen que entrenar duro, cambiar la dieta y todas estas cosas. Pues el equipo de dirección lo mismo. O te metes o no te metes. Que decides, bueno, mira, por encima, esto que sepas que te va a durar 2 años y luego caduco y vas a volver para atrás. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pero si quieres un cambio verdadero, hay que subirse las mangas y meterse a trabajar duro con el inconsciente. No hay más. Oye, Merce, en verdad es un placer todo lo que estamos platicando. Tú comentabas al inicio del programa parte de la respuesta que creo que va a estar incluida en esta pregunta. ¿Cómo le gustaría a Merce ser recordada? Ay, pues mira, como esto, ¿no? Una buena ancestra, pero sobre todo a mí, ¿no? A veces hablamos de esto, ¿no? Hay conversaciones muy bonitas con personas de empresa y así, ¿no? Que me dicen, Merce, es que yo en realidad lo que quiero dejar es un legado, ¿no? Me da mucha ternura cuando las personas dicen esto, ¿no? Quiero dejar mi huella en el mundo y así, y hacemos un trabajo muy bonito de cómo dejar huella en el mundo de las organizaciones, ¿no? A mí mi huella, la huella que me gustaría dejar es haber trabajado para que lo femenino, no las mujeres, sino lo femenino, tenga mucha más presencia en el mundo, para que los atributos de lo femenino estén presentes en el mundo de las organizaciones y en la sociedad en general, ¿no? De alguna forma a veces suelo decir, ¿no?, que lo femenino recupere ese lugar en equilibrio con lo masculino que nunca debió perder, ¿no? Que hace miles de años hay sociedades, y esto lo vemos cuando estudiamos, ¿no?, la historia de nuestra humanidad, hay sociedades que vivieron en equilibrio entre lo masculino y lo femenino y fueron sociedades muy prósperas y muy pacíficas, ¿no? Pues yo quiero trabajar, ¿no? Este sería mi legado, dejar mi pequeña semillita para que cada vez el mundo sea más de esta forma. Y le estás dejando, créeme, que le estás dejando con todo lo que has estado haciendo. Yo sí lo puedo confirmar, puedo testificar ante ello por todo lo que he podido ver de tu carrera. Has escrito libros, has hecho conferencias, has dejado mucho ver cuál es esa visión de Merce. Pero vamos a imaginar que tu vida fuera una película. ¿Cómo le llamarías a esa película, Merce? Pues sin duda alguna, el avatar de Mercé o una cosa así. La primera, la segunda no me gustó, pero la primera sí, ¿no? Esta capacidad, mira, Juan Carlos, hay una cosa hermosa en esa película que me gustó, que era la capacidad que tenían de conectar con la naturaleza, ¿no? Yo creo que nos hemos desconectado tanto de la madre naturaleza, de la bondad del planeta, ¿no?, y de todas estas cosas así. Entonces me daba mucha ternura ver esta
esa película y ver cómo conectaban con el árbol madre, con el árbol de las almas, ¿no? Como, no, hay una escena que me parece que siempre la pongo cuando trabajo temas de liderazgo. Tú sabes cuando están intentando domar esa especie de dragones voladores, así, ¿no? Y hay un momento que, que conectan la colita, esta trencita que tienen los, ¿no? Los Navy, la conectan con el dragón, ¿no? Y ahí se establece una conexión para toda la vida. Esta imagen me parece alucinante, ¿no? Digo, cuando yo explico liderazgo, digo, esto es lo que tenemos que conseguir con nuestros equipos. Esto es lo que tenemos que conseguir si queremos transformar. Una verdadera conexión, una conexión desde lo más hondo, ¿no? Desde lo más profundo y verdadero de cada uno de nosotros, ¿no? O sea que por ahí sería, ¿no? El avatar merced, una cosa así. Ay, qué pregunta, no me la habían hecho nunca. Qué pregunta. Me encanta. Merce, muchísimas gracias por este espacio. En verdad, ha sido una plática enriquecedora y diferente a lo que hemos platicado. Tenía muchas ganas de entrar en este tema o abordar este tema desde el punto de vista femenino, desde el punto de vista del rol que tienen y que deben tener las mujeres dentro de lo que es la vida profesional y más enfocada a lo que ahorita platicamos, que a una cuestión tanto de derechos en función de discriminación y toda esta parte, ¿no? Te agradezco mucho que nos hayas brindado el espacio, sé que tu agenda es saturada y veremos persiguiendo esto, pero en verdad muchísimas gracias. Pues un placer, Juan Carlos, un placer estar este ratito conversando contigo y animaros a que sigáis haciendo muchas más ediciones de este podcast, porque, ¿no? Como decías al principio, para inspirar también a las nuevas generaciones y cuánto necesitan de nuestro apoyo, así que felicidades por el programa. Enhorabuena. Muchísimas gracias, amigos, amigas, muchísimas gracias por estar con nosotros. No se pierdan nuestro siguiente programa, no dejen de seguirnos en redes, @charlaentrelíderes. Acuérdense que estamos ya en todas las plataformas, en Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook. Muchísimas gracias. A nombre de mi compañero Carlos Cajigas les doy las gracias y hasta la próxima.